La condena de Milotic. Belleza. Una de las virtudes con las que no todos tienen la suerte de poseer. Incluso muchos matarían por esta virtud para dejar de ser atormentados por las burlas y los rechazos de los demás. Es algo que Milotic va a tener que cargar por el resto de su existencia. Permítanme decirles cómo fue que pasó todo. En un principio, a las afueras de un pequeño pueblo, había un lago en el cual abundaban muchos Pokémon acuáticos, pero ninguno resaltaba más que un pequeño Fibas. Desgraciadamente, su inquietante y grotesca apariencia era lo que lo hacía destacar de los demás. Esto le causaba bastante tristeza y frustración, hasta que una mañana una pequeña niña paseaba por los alrededores, caminando peligrosamente cerca de la orilla. Su poca precaución ocasionó que con un mal paso resbalara. Sus gritos de socorro eran callados poco a poco por el agua que entraba en su boca. Cuando estaba a punto de ceder, el pequeño Fibas acudió a su rescate. Cuando estuvo en la orilla, y después de expulsar todo el agua, se dio la vuelta para ver al pequeño Pokémon. Ambos se quedaron viendo fijamente, y hubo una conexión. Los días pasaron, y su amistad crecía más y más, al igual que los tormentos y las burlas de los Pokémon hacia Fibas. Cansada de esto, Fibas decidió encaminarse e ir en busca de Darkrai, ya que como amo de la oscuridad y el terror, debería de tener una solución a su problema. Pasaron semanas en las que Fibas recorrió los lugares más recónditos y oscuros de los lagos de la cercanía. Revisó la superficie y no encontró absolutamente nada. Decepcionada y sabiendo que había fracasado en su búsqueda, la pequeña Fibas decidió regresar a ver a su amiga humana. Sin darse cuenta, anocheció. Era una noche de luna nueva. Todo se volvió oscuro, y enfrente de Fibas apareció. Su ojo brillaba con un resplandor verde que parecía que penetraba en los miedos más profundos del pequeño Pokémon. Darkrai sabía que Fibas había pasado tiempo buscándolo, así que decidió escucharla. Fibas le contó todo hasta el mínimo detalle, y le pidió una solución a su problema. Darkrai le dijo que el precio de la belleza era muy alto. La desesperación era demasiada, y Fibas lo único que quería era que esas burlas y repulsiones que tenían hacia ella se convirtieran en elogios y admiraciones. Desesperación, una de las cosas que más le gustaba ver en los demás a Darkrai. Viendo esto, le entregó un collar de plata muy hermoso, y le dijo que lo único que debía hacer era entregárselo a un ser que estuviera muy apegado a ella, y que él se encargaría del resto. Fibas observó el collar un poco más, y cuando volvió la mirada, Darkrai ya no estaba. Confundida, no tuvo más remedio que regresar a su hogar. Unos días más tarde, Fibas aún no encontraba a quien darle el collar. Nadie era tan cercano a ella como esperaba. Mientras meditaba esto, vio que en la superficie se encontraba la niña que había salvado. De inmediato fue a verla, y en cuanto tuvieron contacto visual, la niña dibujó una sonrisa en su rostro. Todo el día se la pasaron jugando en el lago. Fibas jamás se había divertido tanto en su vida. Era muy feliz. Se podría decir que eran casi hermanas. Antes de marcharse, la pequeña niña le dio un beso a Fibas en su frente y le dijo que no importaba su apariencia, ya que su buen corazón era la razón de su belleza interior. De la emoción y sin pensarlo dos veces, Fibas le dio el collar a la niña, a lo cual ésta le dio las gracias y le dijo que siempre lo conservaría como símbolo de su amistad. Era maravilloso. Todos los problemas de Fibas habían desaparecido por unos momentos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ya no le importaba su apariencia, por las palabras que le había dicho su amiga. A la mañana siguiente, Fibas esperó a que llegara la niña. Esperó y esperó hasta que se hizo de noche. Le extrañó que no se presentara, y no pudo evitar sentirse un poco triste. Pasaron los días, y los días se convirtieron en semanas, y Fibas se sentía más sola que nunca, ya que los demás Pokémon ahora se burlaban de ella, porque la única amiga que tenía la había abandonado. Fibas no pudo más, y una noche decidió quitarse la vida. Lo habría hecho, de no ser que empezó a sentir un escalofrío en todo su cuerpo. Fue entonces que desde las sombras surgió Darkrai. Fibas se sorprendió, y le extrañó que apareciera en ese preciso momento. Darkrai solo se le quedó viendo, y de sus entrañas sacó un Pokécubo. Fibas lo observó por un momento, y Darkrai le dijo que eso era la solución a sus problemas. Fibas, sin pensarlo dos veces, ingirió el Pokécubo, y no tardó mucho para que empezara a sentir algo extraño dentro de su ser. El pequeño Pokémon comenzó a evolucionar. Una luz intensa cubrió todo, y de ese resplandor emergió una criatura muy hermosa, un Pokémon con una belleza inigualable.
Felicidades, dijo Darkrai. te has convertido en Milotic, un Pokémon con una elegancia y una hermosura casi inalcanzable. Milotic vio su reflejo en el agua. No podía creerlo. Su felicidad era tan grande que no pudo contener el llanto. Pero pronto su felicidad se desvaneció cuando notó que sus lágrimas eran sangre escurriendo de sus ojos. Aterrada, Milotic no pudo hacer nada más que voltear a ver a Darkrai, quien la veía con una cara que reflejaba sadismo y una felicidad enfermiza. Este le dijo que él cumplió con lo que más anhelaba Fibas, y ahora debía asumir el costo de su belleza. Había que conseguirla de algún lado. Para eso era el collar, y ahora en todo el ser de Milotic recorría la sangre derramada del sacrificio requerido. Quizás el Pokémon en su desesperación total no se enteró que hacía un par de días la niña amaneció despellejada en su recámara, y que su sangre había sido drenada completamente. Milotic era un reflejo de todo lo que hizo posible su belleza. Su cola representaba el collar que le regaló a su amiga, y sus extremidades, llenas de sangre, se fundieron con su piel, haciéndola lucir un rosa hermoso y sutil. La belleza era lo único que deseaba, y ahora esto sería su virtud y su condena: ser admirada por todos y tener que reflejar el sacrificio de su amiga, quien le demostró que no era necesario lo exterior, si se toman en cuenta los sentimientos, cosa que los demás jamás vieron en ella, pero ahora todos la verían y admirarían sin saber la horrenda y sangrienta verdad.